sobre todo con los penales, me tuvo con la voz ahí a medio. Yo dije, el día lunes no voy a poder ir a la radio, porque la voz verdaderamente me quedó dañada. Pero muy bien, felicitaciones al equipo. Mala noticia para el deporte también el día sábado, muy penosa. Yo creo que ahí Carlos de Gabardo mandó este triunfo, mandó el espíritu, la verdad que se fue un grande. Él era una persona, no solo grande en lo deportivo, sino que a nivel personal era una persona con unas cualidades increíbles. Por eso, una muy buena noticia acompañada de una noticia algo más ingrata y más triste para el deporte nacional. Así que entretenido el fin de semana desde esa perspectiva. Entretenido el día de ayer con las elecciones en Grecia. Entretenido el día de hoy. Sí, la verdad que tenemos harto que comentar, pero vamos a partir con los mercados que la verdad, como ustedes se pueden imaginar, han estado teñidos de rojo, no la marea roja por nuestro país, sino que una marea, la verdad, que de baja de las bolsas. Nos vamos al Nikkei de Japón, que descendió un 2,08, Hang Seng 3,18. Y fíjate que la única bolsa que sube en el día de hoy fue Shanghái. Estamos locos. La verdad que la volatilidad que tiene la bolsa de Shanghái ha sido impresionante. Ha sido comentario de distintos analistas de lo que está pasando. Las medidas que también se imprimieron en el día de hoy, estos mini estímulos nuevamente para tratar de sostener no es alicaída, no, la palabra no es alicaída, es el soft landing, para generar un soft landing en la economía china. Hay varias cosas. Bueno, efectivamente, tal como señalas tú, hoy día se dio a conocer una medida para sostener el precio de las acciones a través de la creación de un fondo que va a rondar los 20.000 millones de dólares, que lo que pretende es, no pretende, va a comprar acciones de la bolsa china y con el compromiso de no venderlas. Es un fondo que está asociado a los fondos de pensiones chinos, y la verdad que es una medida que yo creo que podría ser eventualmente flor de un día si es que no viene acompañado de otros fundamentales, un poco en la línea de lo que tú señalabas. O sea, exactamente. China está haciendo un ajuste en sus valores accionarios y los va a tener que hacer de manera irreversible, independiente de estos montos que puedan salir a sostener en parte los precios. Pero en el día de hoy creció la bolsa de Shanghái en un 2,90%, totalmente distinto al resto del mundo. Descolgado por una medida muy particular. Exacto. Nos vamos a Europa. La verdad que las plazas del FTSE 100 de Londres fue el que menos bajó. 4% bajó la bolsa de Milán, italiana. 0,76 el CAC 40 de París, 2,01 el DAX alemán, 1,52 y el IBEX 35 de España, 2,22. ¿Qué pasa en Estados Unidos? La bolsa también está bajando. Dow Jones 0,22, Standard & Poor's 0,33, Nasdaq 0,34. ¿Qué pasa a nivel local? También en descenso, un 0,74 el IPSA y el IGPA un 0,68. Tuvo una baja muy muy importante también en la bolsa de metales de Londres, el precio del cobre 3,32. Cerró este lunes la cotización de el metal rojo en $2.52 la libra contado gracias, contado A. Se decía que fíjate que una de las consecuencias que podría tener la crisis griega era específicamente en el precio de los commodities. Ya estamos viendo en línea directa lo que está pasando con el cobre. Y el dólar tuvo un alza importante. En el día de hoy cerró, casi 5 pesos, 4,8 pesos. La verdad que durante la jornada estuvo más alta, pero cerró en 6,41 comprador y vendedor 6,41,4. Están sus máximos, parece. Ya estamos casi tocando el techo de lo que ha llegado en los últimos, no me quiero equivocar, pero 3-4 años. La verdad que a nivel internacional el dólar ha tenido una revaluación muy importante. Bueno, contra el euro. ¿Cuánto está el euro? 1.10.55, 1.10.60 y tanto. Estaba hoy día en la mañana cuando lo vi la última vez, a eso de las 12:30 más o menos. En parte no una depreciación tan importante. Ya la semana pasada había venido cayendo a puertas o de forma previa a este referéndum en Grecia, y hoy día caía un 0,5% en relación al dólar. O sea, yo te diría que un poquito más que la caída que tiene el precio del dólar en Chile con respecto al peso chileno en relación al dólar.
¿Nos vamos a Grecia? Vamos a Grecia, es el tema de hoy. Es un tema largo y extenso. Largo y extenso, ¿no es cierto? En el día de ayer, con la verdad, con una mayoría bien importante, ganó el no. ¿Qué significa el no? El no a las medidas impuestas o las medidas de apriete, ¿no es cierto? Que ha puesto los acreedores a Grecia. Recordemos que el primer ministro Tsipras había dicho que si ganaba el sí, él renunciaba. El que sí renunció fue el ministro de Finanzas. Renunció hoy, luego que obviamente que el referéndum del domingo ganara el no sobre el 60% del total de votaciones. Señaló que su renuncia se debe a que el primer ministro le habría pedido moderar su postura en las futuras negociaciones para llegar a un acuerdo, y para eso era mejor su salida. Bueno, sabemos que durante el día de mañana hay una reunión de emergencia de los líderes de la zona euro, específicamente de la canciller Angela Merkel, del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, para hablar sobre qué significa este no. Tsipras lo dijo, que este no significa un no a estar dentro de la zona euro, sino que un no a las condiciones económicas que le estaba imponiendo la zona euro. Pero, ¿eso es viable? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Es viable decir que no y no ser capaz de tomar o ser parte de las medidas que te piden tus propios acreedores? Recordemos que el 20 de julio, la próxima semana, un poco más de 10 días, el Fondo Monetario Internacional debiera recibir otro aporte de Grecia. Me voy a poner un poquito filosófico antes de entrar al tema. Póngase filosófico nomás. Mira, mi impresión, tú dices, ¿es posible, no es posible? Yo creo que lo que finalmente hace Tsipras es diseñar una entelequia política, para usar un término aristotélico, que es este referéndum, que le permite en el fondo bajarse con el juego y decir, mira, yo como presidente no puedo aceptar esas condiciones porque el pueblo griego no las acepta. Si eso significa la salida de Grecia del euro, él tiene el respaldo político del pueblo, que es el que señala que no estaba dispuesto a aceptar esas condiciones. Y por lo tanto lo que hace a través de esta entelequia, y por eso es que yo le doy el nombre de entelequia, es transferir la responsabilidad de la salida o no salida del euro a el resto de los miembros de la Comunidad Económica Europea. Y que en definitiva las consecuencias que ese efecto pueda tener se las lleven ellos, porque las consecuencias que Grecia va a enfrentar, de esas se va a tener que hacer cargo ni más ni menos que el mismo Tsipras, pero políticamente hablando tiene este respaldo popular a propósito de no aceptar las condiciones. Y lo que hace entonces es que él transfiere la responsabilidad, porque es hoy día la Comunidad Económica Europea la que tiene que resolver si acepta las condiciones que está colocando Grecia para seguir adentro. Exactamente. ¿Qué es lo que le conviene a Grecia? Es eso, pero no sé exactamente. Y fíjate que incluso el Eurogrupo descartó más ayudas financieras a Grecia si no hay propuestas de reforma de parte de los helenos. Mira, hay distintas, y esto es muy divertido, hay distintas reacciones. El diario El Mundo recogía muchas de las distintas opiniones al respecto. Por una parte, Mariano Rajoy señalaba de que Grecia no debía salir del euro. Y por otro lado, su ministro de Finanzas, de Guindos, decía que Grecia no podía seguir recibiendo ayudas del Eurogrupo. En Alemania, uno de los economistas del equipo asesor de Angela Merkel decía los tenedores de la deuda griega tienen que dar esa plata por perdida. Y así. Finalmente, yo diría que es algo donde no hay consenso único. Yo no quiero con esto hacer un paralelo muy similar y podemos revisar más el detalle de qué es lo que significa, las implicancias, cuáles son las opciones que debieran darse. Pero yo no quisiera olvidar cuando se dejó caer a Lehman Brothers. Cuando se dejó caer a Lehman Brothers es distinto, de acuerdo, pero los efectos, y tú sabes que en este tipo de situaciones tú sabes dónde empieza el problema, no sabes nunca exactamente dónde puede terminar, y yo creo que los grandes líderes de Europa probablemente es eso lo que están cuidando. Han ganado mucho tiempo desde el 2011 a la fecha este default, al cual le cambiaron el nombre, porque el 30 de junio venció el plazo para que Grecia pagara la deuda, una línea de deuda con el FMI. Y sin embargo le cambiaron el nombre, el FMI habló de una morosidad,
pero en estricto rigor es un default. Es un default. Bueno, y el corralito continúa en la zona euro, Javier. En Bloomberg dice hasta el miércoles. Decían una semana más o menos que se iba. Y el problema ahí es que si el Banco Central Europeo no deja de entregar, porque ha seguido entregando, es la única manera en la cual tienen euros para poder entregar. Hoy debía discutirse si es que el Banco Central Europeo le daba más línea de liquidez a la banca, y lo que tuvieron que hacer fue extenderla, vale decir, el Banco Central Europeo no le generó esa línea o se la debe haber probablemente condicionado. Y de ahí viene, por lo tanto, este alargue. O sea, vale decir, hoy el Banco Central Europeo, Mario Draghi, resolvió no... ¿sabes cuánta plata le ha pasado al Banco Central Europeo? ¿Cuánto? 89.000 millones de euros. Y fíjate que dentro de esa cantidad de plata, es un tema no menor también, sobre todo para las economías que le han entregado más plata a Grecia, como Alemania, por ejemplo, o Francia. Porque recordemos que si Grecia se sale del Eurogrupo, no les paga. Bueno, es que ahí viene cuando yo te decía que el del 2011 a la fecha, hay lo que se ha ido haciendo, y por ahí podría ser parte del fondo del desenlace, es transfiriendo quiénes son los tenedores de la deuda. La deuda está originalmente en manos de los bancos europeos, principalmente bancos españoles, bancos italianos, bancos alemanes y franceses, y esta deuda fue siendo adquirida por el Banco Central Europeo y por los gobiernos, como dices tú, Francia y Alemania principalmente. Y por lo tanto hoy día este default, o sea, cuando sale este asesor alemán a decirle a los acreedores, ustedes ya perdieron la plata, la verdad que es una porción muy menor, cerca de un 20-25% de la deuda griega está en manos de empresas privadas de distinta índole del sector financiero. Y por lo tanto aquí los grandes perdedores son el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional. Exacto. Y los gobiernos europeos que finalmente, comillas, sus electores o sus pagadores de impuestos están pagando esta fiesta. Exacto. Igual, porque el minuto en que si es que Grecia llega a tomar como única salida, porque si no le aprueban los fondos de ayuda, no le va a quedar otra más que comenzar a emitir su propia moneda y salirse. Fíjate que en esa misma línea, el análisis que tú haces, por ejemplo, con la caída de Lehman Brothers, que se puede generar un dominó mucho mayor de lo esperado, es un poco, uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa con Grecia? ¿Por qué no lo dejan caer de una vez por todas? Pesa menos que un paquete cabrita, como se podría decir, la economía para la zona euro. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí un análisis bien interesante que leí, por ejemplo, que mantener a Grecia dentro de la eurozona es clave para sostener la credibilidad del proyecto de mayor integración de la Unión Europea, precisamente en momentos en que, por ejemplo, Inglaterra presiona por reformar las bases del bloque regional. También es clave, ¿no es cierto?, en la solución de uno de los mayores problemas que enfrenta la región. Por ejemplo, tenemos migratorias de Siria, de Medio Oriente. Es un tema no solo económico, es un tema político. Geopolítico. Sí. Piensa también, Javier, que la Unión Europea no tiene mecanismo de salida, no tiene escrito cómo salirse. Bueno, a ver, expliquemos primero cuáles son estas consecuencias a las cuales tú ibas. La verdad que uno tiende a pensar que esto tiene que ver solamente con un tema de deuda, pero la verdad que no es solo deuda. Acá estamos hablando que hay empresas que tienen contratos con otras empresas griegas que están denominadas en euros. Del momento en que se produce esta evaluación, probablemente van a haber bancos que van a quebrar. Va a haber una quiebra importante de empresas griegas que a su vez tienen compromisos asumidos con otras empresas dentro del contexto europeo. Al mismo tiempo se configura un escenario, como bien decías tú, que se cuestiona no solo el proyecto de la Comunidad Económica Europea, sino que de alguna manera pierde fuerza el euro mismo. Los bonos de deuda de los países periféricos que hoy día no son parte del problema, que ya están saltando. O sea, hoy día afortunadamente no fue tanto, pero la deuda española subió 160 puntos base, ha subido 160 puntos base, 20 puntos subió solo hoy, del 2,1 a 2,3% el bono de 10 años. Portugal subió 11 puntos base.
Y así. Bueno, y también los países, no solo los países más pobres, por ejemplo, aquí estaba leyendo también como Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia han alegado varias veces que son demasiado pobres para pagar los errores de una Grecia más rica y exhortan a Atenas a someterse a la reforma y a las medidas de austeridad previstas por este generoso, ellos dicen, plan de rescate. Y esos países ya no se pueden ver beneficiados de las menores tasas de interés que existen por ser parte de la Comunidad Económica Europea, se les castiga por ahí. Hay un menor flujo de efectivo, eso provoca una ralentización de la economía que se permea a través de distintas capas a toda Europa. Anda más lento, hay una contracción, se produce una contracción en el crédito y finalmente eso podría llevar en el extremo a problemas de algunos países como por ejemplo Portugal, España o los mismos que estás señalando tú. Entonces se configura un escenario que es altamente dañino para el beneficio general y de ahí entonces la importancia de la mantención de Grecia dentro de esta Comunidad Económica Europea. Bueno, y por eso que también sigue las tratativas y se sigue diciendo que mañana va a haber una nueva reunión del Eurogrupo. Y también, para terminar un poco el tema de Grecia, fíjate que el coordinador de las negociaciones con acreedores asume como nuevo ministro de Finanzas. Mira, el nombre es medio complicado, se dice Eusklidis Tsakalotos, ha sido nombrado para sustituir a Yanis Varoufakis al frente del Ministerio de Finanzas. Vamos a ver mañana, ¿no es cierto? Varoufakis para que no perdiera su brazo. Porque él dijo que no estaba, o sea, que se cortaba el brazo si es que se aceptaban las condiciones impuestas por la Troika. Entonces renuncia para no tener que cortarse el brazo, era lo que le decían hoy en la mañana en Europa. Bueno, y los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro esperan nuevas propuestas de Grecia para su reunión de mañana previa, ¿no es cierto?, a la cumbre extraordinaria de líderes europeos que van a tener durante los próximos días. Ya son las 2:19. Estoy conversando aquí con Javier Latorre, el economista de la universidad. Creo que ni siquiera te había saludado. Economista de la Universidad San Sebastián. Me había saludado, no me habías presentado. No te había presentado, ya hago la presentación. Pero me había Javier. saludado. Pero hacemos una pausa y luego obviamente que vamos a hablar sobre nuestra propia situación, este IMASEC pobre de un 0,8%. Nuestra propia tragedia griega, dirías tú. Exactamente. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa, luego hay más mirada financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 2:20. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Y precisamente estoy conversando con Javier Latorre, que lo presenté recién, economista de la Universidad San Sebastián. Estábamos hablando de Grecia, pero ahora es momento de llegar a nuestro país. La verdad yo creo que es súper sano, perdona que te interrumpa, antes de cerrar el tema Grecia, que pero conversáramos respecto a las posibilidades y cuándo es la fecha. Hay una fecha que hay un nuevo deadline. Sí, por el 20 de julio. Exactamente. ¿No lo escuchaste? Pues Javier, te lo dije yo. Lo habías visto. No Sí. estaba concentrándome entonces en lo que había que señalar. Al Fondo Monetario Internacional. Sí. Así es, Sí. tiene que hacer un nuevo pago de 3.500 millones de dólares, donde ya definitivamente esto que habíamos señalado de que se declarara en mora versus default, ya por segunda vez sería necesariamente un default. Digamos las cosas por su nombre. Está Exacto. en default. Y se ha producido un corralito en la banca de ese país. Oye, lo que no es descartable que ocurra es que en definitiva, si es que no logran acuerdo, cosa que yo quiero pensar que sí, hasta hoy día la verdad que las probabilidades son bastante bajas. El mismo JP Morgan, el Credit Suisse y varios otros están dándole cuál es el rango de probabilidades. Estamos hablando que las probabilidades se han reducido a un 25% que Grecia se mantenga. Para que te hagas una idea, la tasa de interés del bono a 2 años griego, ¿sabes cuánto está pagando? No sé, 700. 50%.
50%. O sea, el nivel de descuento que tiene ya es tal que prácticamente no vale. O sea, vale un poco en línea de lo que decía este economista alemán, da por descontado que la plata es muy probable que no te la devuelvan, o que en la conversión, si es que se llegara a emitir el dracma, porque eso es lo que va a ocurrir también con las plata de las personas, esto tiene al menos una cortada de 1:2. O sea, vale decir un dracma, o sea, 1 euro, 2 dracmas, por lo bajo. En el último año, el bono a 2 años de griego ya tiene prácticamente 950 puntos y un poquito más de alza en la prima por riesgo. En el último mes, está subido 700 puntos. O sea, de verdad, lo que se produciría como efecto es horroroso. Entonces, no es descartable que si es que se produce el Grexit, como se le ha denominado a la salida de Grecia por parte del euro, es que se den un tiempo para ir escribiendo en el camino esto que tú señalabas, el mecanismo de salida, vale decir, prestar cierta ayuda para evitar algunas cosas que son horrorosas y que podemos dejar las consecuencias para la próxima semana, para no alargarnos con el tema de Grecia ahora. Así que un poco por ahí. Obviamente que va a seguir esta tragedia griega, yo te diría que va a seguir, va a ser tema de todas maneras durante la próxima semana, pero yo creo que ya es minuto de hablar del IMASEC, de un 0,8%, que se da también dentro de un marco donde la aprobación de la presidenta cae, la verdad que a 23%, y la desaprobación supera el 70%. Es bien complejo a nivel de popularidad en el día de hoy. O sea, el rechazo a Michelle Bachelet, fíjate, alcanzó un 73%. Nicolás Eizaguirre es el ministro peor evaluado del gobierno, fíjate. Bueno, vamos a hablar de este IMASEC de un 0,8% que sorprende a los más pesimistas. ¿Cuánto te había preguntado? No había hecho el cálculo para ser. Pero la verdad que nadie hablaba de un 0,8. Se hablaba entre un 1,8, 1,6, 2. El piso de la banda estaba en torno a 1,5, o sea, entre 1,2, 1,3 eran los más pesimistas. 1,5 ya era una cifra relativamente mala, y un 0,8 objetivamente sorprende a todo el mundo y no da cuenta de que efectivamente esto que se manifiesta, entre otras cosas, en una desaprobación a quien tiene la administración de la economía también de pasadita, la verdad que las expectativas empresariales están tremendamente deterioradas, y esto se está reflejando en datos absolutamente duros, entre ellos el desempleo, que lo tienes que haber comentado la semana pasada. Exactamente, un 6,6%. Se pegó un salto que va dando cuenta de que en definitiva aquí no se está me sonó el teléfono, me desconcentró. Pero hablemos no un poco. Se está haciendo cargo en el fondo de generar condiciones que permitan que efectivamente las empresas inviertan más y generemos un círculo virtuoso. La verdad que hoy día estamos lamentablemente inmersos en un círculo tremendamente vicioso, y por eso yo te decía, nuestra propia tragedia griega. Bueno, y hay un ministro, ¿no es cierto?, que dijo en el día de hoy con respecto a este IMASEC: quiero ser enfático, que el número es simplemente un número pobre, un número bajo, que pone manifiesto y reafirma la importancia de poner el crecimiento económico alto en la agenda, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. A ver, en concreto, un poco para ir afinando la cifra que les acabamos de entregar, este 0,8%, la contracción en los sectores de manufacturas, minería y comercio mayorista, sumado a la presencia de un día hábil menos respecto del 2014, configuraron este escenario de menor dinamismo dentro de un mes que sorprendió, incluso, como decías tú, a los más pesimistas. Y además, ¿qué es lo que pasa? Con este dato, las expectativas en torno al producto de este 2015 se ubican bastante por debajo del 2,4% que observábamos, ¿no es cierto?, en este primer trimestre de 2015, y podría ubicarse en el rango, fíjate, entre un 1,3 y un 1,5%. Estaba leyendo entre los análisis que me llegó el análisis que hace BCI Estudios. Fíjate que la mayor debilidad de la demanda interna, en particular desde el componente asociado a la inversión, junto a la caída de los indicadores de confianza, como decías tú, explicaría el menor dinamismo observado en la economía. Sí, el problema es que, y muchos un poco voluntaristamente han querido, y hemos querido, la verdad que soy parte también de los voluntaristas en ese sentido, señalar que el segundo semestre podría ser mejor. Y la verdad que hoy día no tenemos ningún elemento que nos permita señalar de que efectivamente vaya a ser mejor.
en estricto rigor estamos enfrentando un escenario que para los países emergentes no es necesariamente mejor. Entre ellos, y lo comentabas tú al inicio, tenemos la caída en el precio del cobre, que de alguna manera por debajo de $2.75 se ha tendido a consolidar más de las últimas 6 semanas. Esto está produciendo y va a producir necesariamente una disminución en la recaudación fiscal. De hecho, hoy el ministro de Hacienda va al Congreso, a la comisión, entiendo que es la comisión mixta de presupuesto, para dar a conocer más o menos cuál sería el orden del ajuste, porque no se va a poder llevar adelante una ejecución presupuestaria con un crecimiento ni siquiera similar a lo que se proyectó en el origen. Bueno, lo dijo, ¿te acuerdas que el ministro lo dijo hace un mes atrás? Que iban a hacer, la agenda la iban a reestructurar viendo las prioridades, obviamente, porque si los recursos están escasos no se puede hacer todo lo que se prometió. Tienes un escenario donde por una parte el gasto público no va a poder crecer lo que se tenía proyectado crecer. Tienes por otro lado una tasa de interés mundial en Estados Unidos que va a empezar a subir y eso va a generar una cierta presión, disminución en los flujos de capital hacia los mercados emergentes, dentro de los cuales nos encontramos nosotros. Eso restringe las posibilidades de financiamiento de las empresas, incrementa las tasas de interés a las cuales éstas se endeudan. Por otro lado, genera presiones sobre el tipo de cambio que ya hemos visto, está empezando a instalarse en niveles sobre los 620 pesos y llegando específicamente hoy día a 640, inyectándole ingrediente adicional a la inflación. Entonces empezamos a evidenciar un contexto que la verdad que es bastante desfavorable y para el cual, cuando uno esperaría medidas pro crecimiento, ¿qué es lo que vemos? Aportas una reforma laboral, que la verdad es que en estricto rigor es una reforma pro sindicalización, o sea, una reforma sindical más que una reforma laboral que no establece ni flexibilidad ni otras condiciones que permitan aplacar posibles saltos en el empleo. En eso, para seguir con ese punto, si se deterioran las expectativas económicas del desempleo, lamentablemente va a subir. Sí, exactamente. Y en definitiva todo eso va a derivar en un tema que yo te lo he dicho, aquí hay una falta de conducción tremenda. Y el escenario no es muy halagüeño. Tú hablabas de la reforma laboral y quería agregar algunos datos que se dieron a conocer en el día de hoy, ¿no es cierto? Que el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Sala, propuso hoy, ya están recibiendo la Comisión de Trabajo del Senado, que los trabajadores puedan tener derecho a descolgarse de la huelga. La prohibición del descuelgue durante la huelga, además de la posibilidad de reemplazo, generará daños importantes a muchas empresas que verán aumentar la conflictividad y disminuir su productividad. Fíjate que si desactivas eso, desactivas prácticamente el 50% de las consecuencias de la reforma. Las otras tienen otro alcance, pero ahí desactivas bastantes de las consecuencias negativas. O sea, si es que se aceptara algo como eso. Bueno, así esa es la posición, ¿no es cierto?, que han entregado en el día de hoy todo el sector industrial. Por otro lado, ¿no es cierto?, la CUT, estaba leyendo que criticaba a la CPC de no conseguir los acuerdos. Siempre, obviamente, que está un extremo que opina que es poca y otro extremo que opina que es mucha. Pero en concreto, como dices tú, es una reforma que genera ruidos en el sector empresarial y que podría hacer subir el desempleo. Entonces, volviendo al punto del origen del análisis donde derivamos en esto, todos señalamos y quisiéramos pensar así de que el segundo semestre va a ser mejor porque tenemos una baja base de comparación, pero lamentablemente todo esto que comentábamos se empieza a configurar como un escenario que el empresariado ve y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a invertir. Por eventualmente barato que parezca el dinero, no se hacen rentables algunos proyectos porque tienen un nivel de incertidumbre importante y eso lamentablemente, como te decía, entramos en un loop súper negativo donde no es descartable. O sea, yo no veo, te digo de verdad, yo no veo aún cuáles son los elementos para generar ese punto de inflexión que nos traiga un segundo semestre de mayor crecimiento y como consecuencia de todo lo anterior, el crecimiento incluso en la parte más baja de la proyección que hizo el Banco Central entraría, comillas, en riesgo. Ya hay algunos bancos que han empezado a señalar que el crecimiento sería inferior al 2%. Entonces, así que la verdad que es súper lamentable. La cifra de hoy un poco reafirma todo esto que te estoy señalando y es una muy mala noticia para la economía chilena. Exactamente, una muy mala noticia, pero no terminar con malas noticias. Digamos que el balance económico de la Copa América de los turistas habrían dejado en el país $80 millones. Algo que podría ser positivo, que se podría ver, ¿no es cierto?, en las cifras del mes de junio. Para no terminar tan en positivo, si comenzamos tan contentos este programa con este triunfo histórico, luego de 99 años de la Copa América, primera vez que Chile es campeón. Sin duda, felicitaciones a esos muchachos que no sé si escucharán este programa, pero felicitaciones.
lecciones mejor igual. sí, ¿por Más qué de no? algunos ya A habrá todos aprendido ellos, la un radio. gran ¿Ah? abrazo de todo el equipo de Mirada Financiera. Javier, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. A todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos encontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva Mirada Financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.